de convivencia. El relato histórico siempre se construye desde la experiencia y puede ser el soporte, por todo lo que os estoy explicando, de acciones políticas. Porque cuando construimos un relato histórico, conformamos una identidad que siempre es colectiva, una tradición a la que nos tenemos que acercar de manera reflexiva y un lenguaje. Cuando digo lenguaje no me refiero a discursos, me refiero a formas de pensamiento, estilos de pensamiento, formas de vida y un vínculo indisoluble con la experiencia. Entonces, el momento fundacional de la política es la experiencia y ese es el nudo fundamental del primer volumen. La estructura del relato histórico la hemos armado en base a 3 niveles. Un nivel temporal. ¿Esto qué quiere decir? Que en el relato histórico se articula en base a una serie de sucesos históricos que marcaron la vida del país. Y las diferentes voces lo que hacen es volver a ese pasado para construir esa interpretación de lo que sucedió y de lo que ellos y ellas interpretaron que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Es una pregunta fundamental que ellos y ellas tenían que responder. Y después, ¿qué hacer? En el marco de una voluntad política de transformación social. En nivel temático, lógicamente, hay una gran cantidad de temas en cada uno de estos momentos históricos. Hay análisis de temas políticos, culturales, sociales, económicos. Y el nivel interpretativo es fundamental. Aquí nos hicimos 2 preguntas. ¿Desde dónde se realizan las interpretaciones de esos sucesos históricos? Por ejemplo, el golpe de Ignatius Butch en el 79. ¿Ya? ¿Desde dónde? ¿Y cómo hacer que interactúen entre ellas para favorecer una posición reflexiva con la tradición? A la primera pregunta, ¿desde dónde?, nos encontramos con una de las principales características del LGTK, que es la gran cantidad de lenguajes político-ideológicos que confluyeron en la organización. El lenguaje indianista catarista, el lenguaje marxista-leninista, el lenguaje cristiano, también había militantes anarquistas. Entonces se interpreta con esta carga histórica, ideológica, de las experiencias que habían tenido, de los libros que habían leído. Es muy importante saber desde dónde. ¿Y cómo interactúan? Ahí sí se tomó una decisión importante, ¿no? Y es poner las interpretaciones que ellos hacían y ellas de los diferentes sucesos históricos en conflicto. Es decir, este libro nunca se va a proponer plantear esta es la única y verdadera versión de lo que sucedió y lo demás no vale. No, nunca. Cuando lo lean, ustedes van a encontrar que las diferentes interpretaciones se contradicen entre sí. Algunas veces se complementan también, pero hay auténticos duelos interpretativos. Y eso es lo que favorece que cuando ustedes se acerquen al texto, se acerquen a la tradición de una manera reflexiva, crítica, y saquen sus propias conclusiones. No lo que ellos y ellas están diciendo, sino lo que ustedes interpreten en ese texto. Esa es la manera de seguir avanzando, desde nuestro punto de vista. Entonces, todos ellos, marxistas, leninistas,
indianistas, catalanistas, cristianos, anarquistas, confluyeron en el LGTK porque, lógicamente, tenían que tener elementos en común, ¿no? Porque si no, un poco complicado. Había dos que eran fundamentales. Uno, la necesidad de la violencia revolucionaria para transformar el país hacia formas de convivencia más justas e igualitarias. Y dos, la convicción de que esas transformaciones tenían que realizarse de manera colectiva, comunitaria. Las grandes insurrecciones, los grandes levantamientos. Y todo esto son características propias del LGTK que les diferenciaba de otras organizaciones guerrilleras que estaban también actuando en la región en esos años. Por eso vamos a hablar de lo importante que es la imaginación política. Y al LGTK les sobraba la imaginación política. Decíamos que es en la experiencia donde situamos el momento fundacional de la política. Pero, y ya estoy entrando al volumen 2, para el LGTK la producción teórica era considerada un medio más para la revolución. De ahí el volumen 2. Entonces, ¿desde dónde vamos a analizar esto? Desde el enfoque de que la teoría es una práctica sociopolítica. Cuando teorizamos, estamos también interviniendo la realidad. Estamos seleccionando unos aspectos, estamos dejando a un lado otros aspectos. Ahora bien, la teoría tiene que dar cuenta de la realidad. Si no, ¿de qué sirve? Entonces, esta producción teórica era una de las actividades también más importantes de la organización. ¿Cuál era el propósito? El análisis de la coyuntura política, lo que les decía, pregunté. Decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el país y qué hacemos, ¿no?, en el marco de esa voluntad política de transformación? Ese objetivo era el apuntalamiento y la predicción de la revolución social como medio de producción también de un acontecimiento político que ellos llamaban la sociedad socialista de Aarhus, y que era un programa positivo de cambio social, de una sociedad justa e igualitaria. Otro ejemplo de imaginación política, tan importante y tan necesaria. ¿Cómo hemos analizado el tema de la predicción? Desde Gramsci, porque es un enfoque bien interesante, y nos dice, Gramsci introduce dos elementos, ¿no?, para poder decir que vamos en ese camino de la predicción: la acción y la voluntad. Se prevé en la medida en que se actúa, aplicando un esfuerzo voluntario que precisamente contribuye a generar el resultado previsto. Muy bien, en lo referido a la producción teórica, solo me queda comentarles que se han seleccionado una serie de documentos y en este sentido encontramos un claro protagonismo de dos lenguajes político-ideológicos, que son el marxismo-leninismo y el indianismo-catalanismo. Por eso, este libro de libros contiene dos libros. El primero, Las condiciones de la revolución socialista en Bolivia, a propósito de Obreros, Aymaras y Lenin, de 1990, que nos pone en contacto con el lenguaje político marxista-leninista. Y como sabemos, fue escrito por Álvaro García Linera. Y el segundo, Tupacatari vuelve carajo, la versión de 1988, que nos sitúa en el lenguaje indianista-catalista, que como todos sabemos fue escrito por Felipe Quispe. Esto nos va a ayudar a analizar los textos y sobre todo a entender la compleja articulación
entre los lenguajes indianista-catarista y marxista-leninista. Pero por eso les decía antes, el volumen 1, yo les aconsejo que lo lean primero, porque desde el enfoque que estamos explicando, que el fundamento de la política es la experiencia, si queremos entender hasta qué punto se dio esa articulación entre estos dos lenguajes, es fundamental que leamos esa articulación desde la experiencia que ellos y ellas vivieron. No yendo a la teoría, sino comenzando por la experiencia. Eso es fundamental. Muy bien, y en el volumen 3 están una serie de documentos muy interesantes, de un alto valor histórico, porque como estamos hablando de una organización guerrillera, había documentos de la dimensión política, tesis políticas que presentaban en los congresos, boletines, revistas, ¿no?, que realizaban esos análisis de la coyuntura, ¿no?, que eran tan importantes. Pero también hay documentos que corresponden al trabajo interno de la organización. Documentos que, lógicamente, en los años 80 pues eran clandestinos. Eran documentos sobre la estrategia revolucionaria, documentos sobre medidas de seguridad, documentos que por fin han visto la luz, que tienen un alto valor histórico, como digo, y que no se podían encontrar en ningún sitio, ¿no? Y ahora los tienen ustedes para que los puedan leer, analizar, ¿no? Muy bien, bueno, yo voy a terminar ya, para finalizar. Algunas breves ideas para sintetizar el valor de esta experiencia. T.S. Eliot, el poeta, afirmaba que la tradición no se puede heredar, sino que si la quieres, debes obtenerla con gran esfuerzo, no percibiéndola solo como pasado, sino desde su presencia en el presente. Voy a leer una pequeña cita de Enzo Traverso porque lo explica mucho mejor que yo. Dice: para reactivar el pasado tenemos que cambiar el presente, y eso es una tarea política. Benjamin no considera la escritura de la historia como un trabajo de reconstrucción abstracta, sino antes bien como la dimensión intelectual de una transformación política presente. El conocimiento histórico es un acto revolucionario que no puede confundirse con la mera erudición. En otras palabras, lejos de estar sellada y congelada, la imagen del pasado surge de los conflictos del presente. Y por eso, esto nos lleva a una pregunta final que puede que ustedes estén haciendo. ¿Por qué reabrir el debate de la cuestión revolucionaria? Desde mi punto de vista, esto tiene una respuesta muy clara. Por la necesidad de reinventar el imaginario de la revolución. El EGTK planteó una necesidad histórica, la emancipación del mundo indio. Necesidad que para los miembros cataristas que nos han ofrecido su testimonio aún está vigente. Y lo hizo, como decía, desde la imaginación política, desde la experimentación de algo que no había sucedido hasta ese momento. Esto, sin duda alguna, nos interesa comprender, analizar, ¿no? Y es una parte fundamental de su legado. O sea, no la exactitud de sus diagnósticos, sino la imaginación y el valor de sus propuestas. Bueno, puede que este trabajo ayude a aquellos y aquellas que sientan la necesidad, desde el presente, de tomar esta tarea, ¿no? Tomando conciencia de la necesidad
de renovar la tradición emancipatoria, aportando nuevas imágenes del cambio y la transformación social, sabiendo que las revoluciones son procesos siempre impuros, contradictorios, imperfectos, imprevisibles, incontrolables. Este texto rechaza la desilusión de creer que no podemos reinventar nuevas formas de emancipación. Se trata de ampliar, complementar, multiplicar y enriquecer el repertorio de lo posible. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Gracias, doctora Itxaso Arias Arana, autora del libro. Importante es saber esa mirada metodológica de la elaboración de la presente publicación. Importante saber que tienen en sus manos en los 3 volúmenes parte de la historia política del país. Importante saber que ese es el resultado de entrevistas personales, de documentos teóricos, de documentos de trabajo político y ideológicos. Nuevamente un aplauso para la autora del libro. Está con nosotros la doctora María Luis, doctora en Ciencias Sociales, quien ha sido parte fundamental en el apoyo para la impresión del presente libro. Que nos dé algunas palabras, por favor. Doctora María Luis, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Tengo muchas sensaciones encontradas por estar aquí, pero desde luego todas son buenas. Y creo que eso es un momento importante porque es la presentación de un libro, porque es la recuperación de una memoria y porque además hay muchas personas a las que hay mucho tiempo que no leí. Y eso también me parece que es importante en los tiempos que corren. Yo no voy a hablar del libro, ya lo ha hecho la doctora, tampoco voy a hablar de crítica. Lo que sí voy a intentar aportar muy brevemente es un poco lo que está detrás de este libro, es decir, cómo hemos llegado hasta aquí de alguna manera. Este libro, como podrán ver, es resultado de una investigación que hizo la autora para el CIS, para el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia, que llegó a mis manos en octubre de 2020. No les voy a contar lo que estaba pasando en Bolivia en octubre de 2020, pero a mí llegaron unos ficheros a través precisamente de uno de los compañeros que mencionó Itxaso, Juan Carlos Pinto, unos PDF encriptados que estaban a medio hacer, a medio corregir el proceso, la revisión, la edición, llenos de colores, con faltas de citas, pero se notaba que había un libro detrás, que había un proyecto de publicación. En el momento en el que uno se acercaba a esos PDFs, después de desencriptarlos y de revisarlos, lo que veía es la enorme potencia. Creo que la rotundidad de la alianza que se produjo pensando en cuestiones políticas. Que, por cierto, se me olvidó, Itxaso mencionaba a compañeros que habían desaparecido, Wilfredo, también, Willy Vela, que falleció recientemente. Bueno, cuando recibimos este regalo, por decirlo de alguna manera, lo importante era intentar conseguir que un libro como este se publique. Ustedes conocen mejor que yo la política que había en el CIS hasta 2019, que era precisamente fomentar este tipo de investigaciones. Pero son investigaciones que, si no están financiadas de forma pública, es muy difícil sacarlas adelante, porque son investigaciones, como habrán visto, muy voluminosas, muy minuciosas, con mucho trabajo de imágenes, con mucho trabajo técnico. Y no es fácil intentar convencer al mundo editorial español, ni a las fundaciones que trabajan en España, ni al mundo intelectual en España, que esto era un proyecto en el que había que apostar.
realmente piensen que son 1.200 páginas y por diferentes cuestiones no podremos ni cambiar siquiera el título. Imagínense que cuando este libro se publica, si uno lee en España, una lee EGTK, no tiene demasiado significado. Es una cosa muy boliviana, muy contextual. Aún así, bueno, después de diferentes aventuras y vicisitudes, conseguimos convencer a varias fundaciones a las que tengo que mencionar. Una de ellas la Fundación de Investigaciones Marxistas, otra de ellas la Fundación del Partido de la Izquierda Europea, que confiaron y apoyaron este proyecto desde el principio. Hubo algunas otras fundaciones que se bajaron a la mitad porque no acababan de verlo. Y sobre todo la editorial Trama, que fue la que decidió pues confiar en el proyecto y sacarlo adelante, ¿no? Este libro se publicó en diciembre de 2022 en España. 4 personas, bueno, hay algunas cosas que siempre se pueden mejorar, pero se hizo lo que se pudo con el presupuesto que se tenía. La portada es totalmente artesanal, en fin, hay algunas cosas, pero creemos que merece la pena el resultado final. Y les cuento para que se hagan una idea de lo complicado que es sacar estas cosas fuera de contexto. En España se han vendido 2 ejemplares, 2. Digo para que entiendan el valor que tiene el apoyo a determinados proyectos de este tipo. Sin embargo, yo creo que este libro además representa algo que les puede sonar un poco antiguo, pero yo entiendo que los libros siguen siendo los principales transmisores de conocimiento y de información. Y el único producto cultural que parece seguir resistiendo a los cambios de soportes y de contenidos y de avances tecnológicos, etc. Pero, sobre todo, es importante también en el mundo editorial lo que se ha ido produciendo en todos los contextos es una concentración específica industrial en términos editoriales, algo que parece interesante, pero que acaba muchas veces unificando contenidos y, digamos, alineando hasta cierto punto el tipo de productos que se publican. Entonces, la publicación de este tipo de obras no es fácil y sobre todo porque se piensa en otro tipo de términos y en otro tipo de contenidos. Sin embargo, yo creo que, y quiero aprovechar estos 2 minutos simplemente para mencionar lo importante de los proyectos editoriales pequeños, alternativos, autodenominados independientes, ¿no? Aunque también es interesante preguntarnos, ¿independientes de qué? O independientes por qué, ¿no? O el tamaño importa, como dice el editor, ¿no? Si importa o no importa. Si hay que editar para el mercado o en el mercado, que no es lo mismo, pero sobre todo ¿para qué? ¿Para qué hay que editar? ¿Para qué hay que sacar libros? ¿Por qué no colgar PDFs en Internet? ¿Por qué no hacer un streaming? ¿Por qué no colgarlo en plataformas en las que directamente se puede disponer de contenidos digitales, ¿no? Yo creo que hay muchas inquietudes y expectativas en otra forma de editar y en la recuperación del libro, ¿no? Y creo que el oficio editorial tiene la misión de socializar contenidos. Y un proyecto editorial, como es el caso de Trama, independiente y alternativo, además es cultural e intelectual, pero debe contar con una profunda vocación de intervenir en la conversación pública. Y creo que ese es el desafío, es decir, cuestionarnos permanentemente los paradigmas establecidos, reformulando las preguntas, también las respuestas, y acompañar directamente los debates y reflexiones sobre los cambios políticos y sociales. Yo creo que ese es el valor del libro y de este libro, ¿no? En ese ecosistema, la edición independiente, alternativa, prima sobre todo la noción del libro como un uso estratégico, si quieren, ¿no? Como un elemento para contribuir al desarrollo de una sociedad de progreso, ¿no? Ichazo nos hablaba de la importancia de la producción teórica en el caso del EGTK y yo entendemos las personas que hemos apoyado este proyecto que la noción del libro sigue siendo estratégica para contribuir al desarrollo de una sociedad de progreso. En definitiva, entonces, un editor o una editora es un lector o una lectora, en este caso, que comparte y promueve los entusiasmos que han llevado a este libro. En este caso, el entusiasmo ha sido mantener la cadena de la memoria, es una frase de Canetti, intentar mantener la cadena de la memoria ligada al EGTK. Y este entusiasmo lo compartimos yo, que esta mañana me ha bautizado la compañera que prologa el libro, las fundaciones que lo han apoyado y desde luego la editorial que también ha contribuido a su publicación. En todos los casos hemos intentado
conspirar, que como saben significa respirar juntos, juntas, confabular también, que es apoyar un relato que habían construido juntos y juntas, y a partir de ahí insistir en que no hay que tenerle miedo a las palabras y sobre todo no hay que tenerle miedo a los libros. Muchas gracias. Gracias, doctora María Loís. Ahora entendemos lo importante del trabajo colectivo. Ahora entendemos el aporte valioso que ella ha desarrollado con este proyecto editorial que es ahora realidad. Pasemos ahora a conocer la palabra de los verdaderos actores de esta epopeya política. Vamos a citar al compañero Calixto Jailita Tancara, exdirigente del Ayllu Chacolla, sector Cantón Ulloma, provincia Pacares. Gracias, pueblo. Gracias, hermanos mágicos, en primer lugar, y a todo en general, y a los amigos del GTK. Bueno, hermanos, la historia es grande. Un día podemos hablar, tal vez ni terminar. Pero, hermanos queridos, yo con Felipe Quispe me conocí en el MITCA. Ahí militábamos en el MITCA. Ahí estaban Luciano Tapia y otros. Dos hermanos, ahí nos conocemos con Felipe Quispe. Había hartos militantes del MITCA. Mujeres, hombres, jóvenes, de todo. Después de un tiempo, con Felipe hablamos. Con elecciones casi ya no vamos a lograr nada. Tantos partidos que había, compraban, ganaban nomás. Pero nosotros como MITCA no hemos podido avanzar. Entonces, con Felipe optamos por la lucha armada. Hablamos en los congresos campesinos, en los campos, hablamos ya de la lucha armada. Cuando de la lucha armada se habla, nuestros hermanos también se cobardan. No. Yo, ocultito te va a ayudar. Ayudaban también, hermano. Entonces son cosas que han ocurrido. Con Felipe hemos vivido comer sin comer, andamos por los campos y al final mi compañera Camila Choquetilla era dirigente campesina de las mujeres. Yo soy el esposo. Mi esposa como dirigente en la comunidad inauguraban una reunión. Ahí era el profesor, lo que hablaba sobre nuestra cultura. Nuestra cultura como aymaras somos esto. Entonces ahí hablamos en la comunidad ya la lucha armada también. A todas las comunidades. Yo menos no he llegado a Pando. Los 8 departamentos casi vigilado, hermano. Entonces, como era mi esposa dirigente, inauguraba, yo la semana en la reunión hablaba todo eso. Entonces, hermanos, así estábamos con Felipe Quispe armando la lucha armada, hermano. Entonces, ahí utilizamos el indianismo para que sea internacionalmente el indianismo en el MITCA. Y la lucha armada hablamos. Y el catarismo para el nacional, en lo nacional. Entonces, así un tiempo andamos y había un diputado, Sobra de LN, diputado, en los tiempos de cuando Hernán Siles, creo, sí. Y este se llama Juan Rodríguez Guagama. Era un corajudo ese hombre para recuperar economía. Entonces, enséñenos. Bueno, utilizamos a este Juan Rodríguez Guagama.
Un tiempo hablamos con él políticamente, el indianismo, el catarismo, como era sobre del ELN. Entonces sabían de muchas cosas, aprendemos mucho de ellos, de él también. Algo así, mucho tiempo que hemos hablado, nos dice Juan Rodríguez, hay unos jovencitos, hay unos jóvenes, igual que ustedes hablan, igual que ustedes. Alamacán, ¿quién será? Bueno, no decimos nada, pero en otra vuelta, Juan Rodríguez Gama sigue diciendo, hay unos jóvenes que igual que ustedes hablan de la lucha armada. Entonces, hermanos, a ver, contáctanos, hemos dicho. Una noche, a las 8 a 9 de la noche, en Río Señor, conocemos 3 jóvenes. ¿Localiza? Él era Raúl, hay otro más. Eran 3 hermanos. Ahí nos citamos otro día. Después ya empezamos a palpar. Nosotros planteamos el indianismo y el catarismo. Y ellos plantean el marxismo. Ahí era una pelea también, una lucha. Pero al final, aquí en el libro, está la bandera del EGTK. Ahí están también los aymaras a través de la Huipala. Entonces, hermanos, pero de un tiempo que hablamos, ahí estaba mi compañera Camila, ahí conozco al Álvaro y a Raúl y a otros más. Había una compañera también, Raquel Gutiérrez. Entonces, hermano, al último, catarizamos e indianizamos al Álvaro, que eran marxistas. Porque los aymaras que ellos somos hartos, ellos eran poco nomás. Entonces el voto definía también, hay veces, utilizábamos el voto. Pero al último, mi compañero Álvaro es inteligente. Ha captado mucho más, mejor que Felipe Calixto, fundamentó el catarismo y el indianismo. Bueno, así fue la lucha. Entonces ahí, Álvaro, Raúl y Felipe y otros hermanos nos juntamos, ya maduramos la lucha armada. Pero el nombre faltaba. Pero salió el ejército guerrillero Tupac Katari. Ahí Tupac Katari entra. Entonces, en un congreso presentamos en Potosí, Congreso Campesino. En el congreso presenta la lucha armada del EGTK. Otro segundo congreso en Tarija. Pero nuestros hermanos campesinos se asustaron. La lucha armada. No es chiste, hermano. No es chiste. Aquí se juega la vida o la muerte. Uno tiene que decidirse, hermano. Totalmente decidido. Entonces, hermanos, ahí en esos 2 congresos en Tarija, definimos, ahí quedamos. Y salimos a la luz como lucha armada EGTK, hermanos. Colgando gallos aquí en la ceja. Entonces, hermanos, así fue que el EGTK se formó. Pero, hermanos, hay una noche en Millune, nos juramos con sangre el EGTK para nunca más traicionarnos. Así el EGTK se ha organizado. Pero dentro de esto, ¿por qué caímos a las celdas del EGTK? Dentro de eso, tal vez no maduramos mucho, no había mucha experiencia. Había uno del EGTK infiltrado, Ramerito. Él ha vendido todo el secreto del EGTK, sabía. Bueno, faltaba experiencia tal vez. Pero así, hermanos,
LGTK se ha organizado. Ahí, en la bandera, está la huipala. Pero hermanos, aparte de hablando de LGTK, aquí a grandes rasgos les he dicho, quiero complementar algo de la huipala. La huipala no es de ayer ni de anteayer. La huipala, hermanos Malcos, es del Imperio Tiwanaquense. La huipala que tenemos aquí es del Imperio Tiwanaquense. ¿Hay quienes manejaban? Los aymaras. Entonces, el Tiwanaco, gran secreto, ahí está el monumento. Esas paredes, esas piedras pueden hablar. Entonces, desde ahí la huipala. Y como los aymaras nos hemos quedado con Collasuyo, en la huipala los collasuyos nos agarramos. El imperio incásico rincona hacia Perú, Colombia a ese lado, Argentina, todo deja el imperio incásico. Pero para los chinchasuyos, cuntisuyos, antesuyos, preparan otra huipala. Pero nosotros como aymaras quedamos desde Tiwanaco con la huipala. Hermanos, en el rojo, amarillo, verde, hoy de Bolivia la bandera, ninguna aymara quechua participó. Son los extranjeros, organizaron el rojo, amarillo, verde. La huipala, ¿cuántos años tendrá? Y por eso digo yo, hermanos, gracias a Genaro Flores y el MITCA, en ese tiempo la huipala flameó. Entonces, hermanos, hoy en día digo, hermanos, yo me quito mi sombrero para Evo Morales. Sin miedo, nacionalizó nuestras riquezas, ¿no, hermanos? Sin miedo nacionalizó nuestras riquezas. Hoy en día, el gobierno está en las manos de los aymaras. Nunca más debemos dejar a los españoles, hermano. En elecciones nos uniremos. Los aymaras no dejaremos más el gobierno, hermanos. Eso digo con todo amor y cariño. Gracias, querida familia. Hasta aquí. Gracias. Celebramos la sencillez, el valor y la emotividad con la que nos cuenta sus vivencias el compañero fundador del movimiento indio Tupac Katari Mika, fundador del EGTK, Calixto Jailita Tankara. Nuevamente un aplauso. Ahora les presento a otra pieza fundamental de este escenario político-ideológico. Ex dirigente de la FCTMB, alumno actual de la carrera de Sociología de la UMSA, el compañero Macario Tola Cárdenas. Primero, muy buenas noches, compañeros y compañeras. Un saludo cordial a don Víctor Valdivieso, José Quiroga, José Pimentel, compañero Vargas y a los hermanos de Huasuyos, compañeros y compañeros de la prensa. Bueno, es un momento grato para cada uno de nosotros estar presente en este escenario, pero de manera pública, porque lo hemos vivido de manera clandestina muchos años. Pero sin embargo, es el camino que hemos tomado, y hemos decidido caminar así. Yo voy a partir un poco recordando la historia del por qué nosotros nos hemos organizado de manera político y militar. Primero partimos del proceso histórico, donde la lucha de la clase obrera fue importante desde 1942 hasta 1985.
El periodo del vallentismo, del garciamesismo, del bancerismo, precisamente fue un periodo donde la clase obrera, particularmente minera, es la que ha aprendido de esos momentos duros de la historia por defender al pueblo boliviano del sometimiento imperialista. Esos momentos duros es la que nos ha enseñado a nosotros, los mineros, a reconocer al enemigo, a reconocer al contrario y a reconocer a nuestros verdugos. Es decir, ese proceso de la dictadura nos ha costado dolor, sangre, luto, pero sin embargo muchos de nosotros, nuestros compañeros, han dado su vida en las cárceles, en el exilio, otros muertos. También hay que agradecer a las compañeras, a las 4 compañeras mineras que han derrotado increíblemente al gobierno fascista de Banzer. Esa es la enseñanza que hemos recibido. Pero sin embargo, esa lucha del pueblo trabajador de las minas, del campo, de las ciudades, esa lucha por la democracia no la hemos gozado. Después de la democracia, después del doctor Siles, la democracia se la entregamos a la clase dominante. Es decir, nuestra lucha, nuestra sangre no había sido valorada durante este periodo de democracia. Entregamos a una élite política que implanta una democracia representativa, donde el pueblo no delibera, donde el pueblo no pone sus aportes para mejorar el país, sino lo define una determinada casta dominante. A partir de ahí, con el voto, se instaura el gobierno del MNS, lo que conseguimos es, con esa cifra derramada frente a la dictadura, un 21,060. Conseguimos un 22,407, que se localiza y que cierra las minas, que cooperativiza y lo privatiza. Ese esfuerzo nuestro ha sido aprovechado por la clase dominante. Entonces, esta parte histórica es la que nos lleva a nosotros, a los trabajadores mineros, a conformar pequeños grupos de estudio, de debate, para plantearnos en el futuro qué vamos a hacer, qué tipos de democracia vamos a construir, si queremos vivir en democracia o no queremos vivir en democracia. Los compañeros que en esa época nos conformamos como células mineras, hemos hecho algunos aportes en los congresos mineros, pero de ahí para adelante hemos empezado a conseguir militantes activos, militantes pasivos, para llevar adelante la lucha. Como decía el hermano Jailita, es verdad que la organización compone varios sectores. Están los anarquistas, están los del ELN, están los aymaras, cataristas, lingüistas, están los marxistas, están los religiosos en la organización. Pero ¿por qué están en la organización los religiosos, todos estos compañeros? Porque precisamente han hecho un balance de la realidad en la que se vivía el país. Entonces, a partir de ahí nos organizamos. En 1984 surge la organización como Ofensiva Roja, que es una representación netamente obrera, es decir, de trabajadores fabriles, de trabajadores mineros, y conformada y estructurada en los centros mineros, en los centros de trabajo, como células de composición de 4 o 5 miembros, totalmente compartimentada, para que no se filtre ni se infiltre nadie. A partir de ahí, la organización va desarrollando sus actividades políticas, de formación, de difusión, de orientación, de debate en los diferentes centros mineros. Posteriormente,
la organización, como ya tenía una base social obrera, dispuesta a llevar adelante una lucha política, una lucha militar, como dice el hermano Jailita, nos encontramos con ellos, empezamos a compartir documentos, analizamos los documentos de ellos, analizan nuestros documentos y encontramos un punto de coincidencia. Y ese punto de coincidencia precisamente es esa fusión entre el catarismo y el marxismo. Y ahí es donde nosotros empezamos a desarrollar la lucha ideológica y la lucha política. En los diferentes centros urbanos, en los diferentes campamentos mineros, en las fábricas, y particularmente en La Paz, Cochabamba, Sucre, Oruro, y un pedazo de Potosí, pero no llegamos a la parte oriental. La organización tiene un carácter marxista-catarista precisamente por eso, porque se reivindica la lucha de los hermanos del campo por tierra y territorio. Y nosotros estamos peleando por el socialismo. Entonces tiene que haber un debate para entender perfectamente qué es lo que buscamos como organización política. Y ahí conocemos de que los hermanos también querían la autodeterminación de los pueblos. Es decir, seguían pensando los compañeros que su territorio es de ellos. Y cuando Felipe Quispe, en el bloqueo del 2001, precisamente en el encuentro con el gobierno de Banzer, les dice: ustedes son nuestros inquilinos. Les hemos llamado a mi tierra y todavía nos matan, carniceros. Eso fue la respuesta a esta reunión. Eso que está diciendo el hermano Felipe, le está planteando de que los extranjeros deben someterse a los dueños originarios del Collasuyo. Y en esas condiciones avanzamos haciendo nuestra difusión política e ideológica, pero de manera clandestina, muy clandestina. Precisamente por las experiencias vividas en diferentes países de Latinoamérica con relación a este tipo de organizaciones políticos militares. Entonces, ¿qué queda? Cuidar, avanzar, cuidar, avanzar, cuidar. Posteriormente, en 1991, o sea, es decir, estamos organizados. Viene la Marcha por la Vida, se cierran las minas, hay relocalización masiva, se desestructura también la organización, las células mineras ofensivas rojas, porque muchos de nuestros militantes fueron relocalizados. Entonces teníamos que volver a reorganizar con los que quedaron, pero sin embargo tomamos la decisión de salir a la luz pública en 1991 para demostrar de que ya no se puede aguantar más un gobierno neoliberal, un gobierno que viene a saquear al país, un gobierno que obedece las recomendaciones extranjeras, un gobierno que viene a deshacer de las empresas estatales públicas, un gobierno que regala todos estos patrimonios que con sacrificio ha hecho el pueblo boliviano a las transnacionales y a la empresa privada. A partir de ahí teníamos la obligación de tomar el camino de la lucha violenta. Posteriormente, esta forma, la que planteábamos nosotros, la guerra comunitaria de Aylus, muchos de nosotros se deben imaginar simplemente de que es una guerra de puros fusiles. No. Puede ser la conclusión de esa guerra comunitaria de Aylus. ¿Por qué la conclusión? Porque primero estamos señalando que los sectores excluidos, marginados, explotados, debemos unirnos bajo un pensamiento de liberación. Ese pueblo tiene que organizarse, reorganizarse, ¿para qué? Para liberarse de ese sistema. Para eso precisamente esa organización ha demostrado ese principio de organización de la guerra comunitaria de Aylus.
¿Cómo? El 2001 Felipe Quispe bloquea y le pone el nombre el plan Pulga, el plan Cuti. ¿Qué está haciendo en ese momento? Es una yesa de Ayllus, es comunitario. ¿Qué ha pasado en el Alto? Cuando estamos sacando a Gonzalo Ranz de Lozada, lo mismo. El Alto se ha organizado por calles. Sus presidentes, sus juntas vecinales se han organizado por calles. Esa es una forma de yesa comunitaria. Todo, sin ver la condición política, sin ver la condición económica, sin ver la condición cultural, se han unificado para definir de una vez cuál es el camino que vamos a tomar. Esa es una gran muestra de que sí se puede construir una yesa revolucionaria comunitaria de años, o puede ser de barrios. Después de tantas estas cosas, compañeros, es verdad que, como decía el compañero Jailita, tuvimos la mala suerte de ser detenidos. Yo no conozco en verdad quién es el causante para juzgar o señalar y decir quién. Estuvimos detenidos por semanas, desaparecidos, y en ese tiempo torturados, presionados, pero sin embargo no han roto la condición de nuestra convicción ideológica. Y en ese periodo de la detención, cuando ya nos pasan a la justicia ordinaria, el periódico Última Hora, creo que es la que saca, o todas las planas, en toda la parte central saca todo un comunicado que dice: se descabezó al ejército guerrillero Tupac Katari. Cayó toda la cúpula, es decir, todo el comité político del EGTK. Ahí están las fotos, ahí están las fotos. Nos acusan de varias cosas. Lo que la policía no pudo comprobar en el proceso de investigación de aquellos hechos, nos acusan, nos cargan a nosotros, y en el juicio nos ponen más de 17 delitos. Y eso es lo que tiene que correr un revolucionario. Pero sin embargo, también hay cosas irregulares que pasan en ese periodo. Si están por acá los compañeros de la prensa, tienen que saber mínimamente a tener una información de fuente original, de primera fuente. Es decir, en esa época, aquí tenemos un libro de recuerdo donde dice el EGTK, la guerrilla aymara. El título está bien, pero el contenido tiene otra cosa. Está escrito por un periodista, pero el periodista yo no sé de dónde ha sacado la fuente, porque está totalmente tergiversado. Nos señala que tenemos una corriente así, una corriente ideológica mixta, no sé, plural, no era así. Ahora en el texto van a encontrar de que la decisión, la porción ideológica es marxista-catarista, marxista-leninista-catarista. Entonces, compañeros, nosotros estamos, tal vez para relatar un poco la historia, pero sin embargo, el libro no es completo. No es completo, compañeras, no es completo. Yo creo que va a haber otra edición para que se pueda, de verdad, hacer las cosas completas, o será otra edición complementando lo que falta, compañera. Porque, por ejemplo, en el segundo volumen y en el otro volumen están los documentos políticos, ideológicos, de formación y además clandestinas. Pero también faltan los volantes. Hay volantes con mensajes políticos. Hay volantes que están escritos en quechua, en aymara y en castellano. Los fabriles tenían uno en Cochabamba. Los mineros teníamos otro. Los aymaras de La Paz tenían otro. Falta eso, compañera. Yo les pido, por favor, si tienen la posibilidad de hacer. Es decir, para mostrarles cómo se hace el trabajo clandestino. Cómo se trabaja compañero por compañero, compañera por compañera, por centros de trabajo, por un lado, porque es delicado la situación. Entonces, por lo tanto,
hay que completar para que nuestros compañeros, nuestros jóvenes particularmente, puedan conocer la historia y avanzar en el futuro sin errores y mejorar también estos valores, estos principios y estas decisiones colectivas que se han tomado en este proceso. La organización, para salir a la luz pública, 6 años ha tardado hasta cohesionar bien el pensamiento ideológico. No es una organización que ha estado al día siguiente, ha aparecido o hemos copiado de otro país para imponer aquí, no. Es una organización que nace de aquí, tarda 6 años y después de 6 años recién salimos a la luz pública. Yo con esto quiero agradecerles, compañeros, y muchas gracias por asistir. Estaremos en otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias, compañero Macario Tola Cárdenas, por hacernos conocer la vivencia de un minero y su lucha comunitaria revolucionaria. Un aplauso nuevamente para él. Vamos llegando al momento más importante de esta presentación del libro. Vamos a convocar a un importante militante del EGTK, Álvaro García Linera. Oigan, muy buenas noches a todos, a todas. Es un momento muy emotivo. En primer lugar, encontrar con viejos compañeros, viejos hermanos, hermanas de lucha de los años 80, de las minas, de los barrios, de las comunidades. Encontrarnos con hermanos que estuvieron en la cárcel durante 5 años, con hermanos y hermanas que después de la cárcel o en la cárcel nos ayudaron, nos apoyaron, con hermanos y con hermanas que después caminamos juntos por los barrios, en la resistencia contra Sánchez de Lozada, y luego en las luchas, en los bloqueos, en las marchas, en el cuartel indígena de Calachaca, hasta las elecciones y luego en el gobierno. Este es un momento muy emotivo porque viejos hermanos, viejas hermanas y jóvenes hermanos nos reencontramos en una larga historia de lucha. Y también recordamos a los que se han ido, los más grandes, muertos, a los torturados, a los perseguidos, a los que perdieron su salud, a los que perdieron un familiar. Y este es un momento también de recordatorio de esas grandes personas, más grandes que todos nosotros, que alumbraron lo que hemos hecho. Por supuesto, saludar a la autora, compañera Ichazu, que ha tenido toda la paciencia para armar este libro. Este libro tiene tres tomos. El primer tomo es un análisis histórico del IGTK. El segundo y tercer tomo son los documentos del IGTK. No todos, como decía nuestro hermano Macacho. Se ha tomado en cuenta algunos documentos que tuvimos que enterrarlos. Compañero Willy sabe que hemos tenido que ir a desenterrar porque en esos tiempos, cuando comenzó la represión, teníamos que enterrar los documentos. Y algunos se han podrido, otros no se han encontrado. Y parte de esos documentos están en este libro. Saludar a la compañera María, que nos ha ayudado mucho con otros hermanos y compañeros a poder sacar la publicación, primero en España y ahora acá. A nuestro hermano Jailita, a nuestro hermano Macario, miembros fundadores del Ejército Guerrillero Tupac Katari, a los ejecutivos de la Federación Tupac Katari, por supuesto, de la Federación de Mineros que nos recibe acá, a viejos ejecutivos, a viejos luchadores que nos han permitido compartir sus experiencias y a todos.
¿Qué es el Ejército Guerrillero Tupac Katari? Fue una guerrilla, una organización guerrillera, compuesta fundamentalmente por aymaras, quechuas, obreros, fabriles, mineros quechuas, mineros aymaras y un pequeño puñado de jóvenes estudiantes de la ciudad. Eso es el EGTK, que surgió allá por los años 1988 y después de las detenciones de 54 compañeros fueron detenidos en Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, fundamentalmente. Luego se desintegró. Pero es este EGTK que forma parte de la historia que hoy estamos viviendo. Y eso es lo que quiero brevemente comentar con ustedes. ¿Cuándo surge el Ejército Guerrillero Tupac Katari? Años 80. Acuérdense, 1982, recuperamos la democracia. 1984, las fuerzas conservadoras obligan a Siles Suazo a renunciar al gobierno. Él había sido elegido por 4 años y tiene que renunciar a un año de gobierno. Entra el MNR, cierra las minas, comienza el proceso de privatización de empresas, de despido de trabajadores. Y es en ese contexto que surge el EGTK. El EGTK surge en un momento de transición de una época. El declive del capitalismo de Estado que se había instaurado desde el año 1952 en Bolivia, en su versión democrática y luego en su versión autoritaria. Y el inicio, todavía aún con dificultades y con tropiezos, de lo que se ha denominado el neoliberalismo. Es el momento de transición, años 80. Está desfalleciendo el capitalismo de Estado y los pactos que acompañan al capitalismo de Estado, y está emergiendo, intentando emerger el neoliberalismo. En ese instante surge el EGTK. Nace criticando los límites teóricos y prácticos de ciertas izquierdas que existían en ese tiempo. Recoge su experiencia, se alimenta de su experiencia, pero también hace crítica a las distintas organizaciones políticas que habían entonces. Fundamentalmente en 2 temas. El apego a una lógica estatalista de la gestión de la economía y su incapacidad para entender el movimiento indígena y a la comunidad. El EGTK nace resistiendo y enfrentando al naciente neoliberalismo. Rechaza el regreso al capitalismo de Estado, a la vez también rechaza al liberalismo. Y frente a esas 2 opciones, se va planteando la necesidad de un tipo de socialismo comunitarista, de un tipo de socialismo comunitarista de ellos. El EGTK puede ser visto como la unión de 2 grandes corrientes culturales y políticas contemporáneas. Por una parte, el indianismo, que había surgido en núcleos de activistas aymaras y quechuas desde los años 60 y 70, y por otra parte, la vertiente y la herencia marxista que se había acumulado y anidado al interior del movimiento obrero. En términos de la composición social del EGTK, es la fusión de 3 tipos de militancia social. La militancia indígena campesina, la militancia obrera, proletaria, y la militancia urbana estudiantil. El EGTK reivindica 3 grandes herencias históricas de la lucha del pueblo boliviano. Los grandes levantamientos indígenas
de 1781 con Tupac Katari y Bartolina Sisa, el levantamiento indígena de Zatevilca de 1899 y de Juan Lero, la insurgencia obrera de los levantamientos y las insurrecciones populares y obreras de Catavi de 1942, la revolución del 52, del 64, del 71, la marcha por la vida del 85. Y por supuesto también recoge las experiencias de la izquierda armada de origen popular, las experiencias de China, las experiencias de Vietnam y más cercanas las experiencias de El Salvador y Guatemala, donde se habían desarrollado insurgencias campesinas, populares e indígenas, en el caso de Aymara. ¿Cuáles son, visto en perspectiva histórica, los aportes de esta organización de aymaras, de quechuas, de obreros, de fabriles, de vecinos, de estudiantes? Yo mencionaría por ahora 7. La primera, que se debe luchar por el poder político. Que hay que luchar por transformar y construir y tomar el poder político de una sociedad, de un país. Esto es importante, ¿por qué? Porque significa una superación de las limitaciones en las que se había desenvuelto, por ejemplo, el indianismo, del cual nos habíamos alimentado, pero que no se planteaba la toma del poder. Las corrientes indianistas de los años 60, 70 y 80, y esa es una de las cosas que nos explicaba el hermano Ailita, el hermano Felipe, el hermano Malcu, que hay que encontrar al hermano Malcu, más Malcu que todos los Malcus. Fernando Surco todavía sigue vivo. ¿Por qué? Porque todos los grupos indianistas denunciaban la discriminación racial, denunciaban la presencia de fuerzas y de personas extranjeras que habían venido a quitar la tierra, la riqueza, el trabajo, pero se quedaban solo en la denuncia y no daban el paso a la disputa del poder, a arrebatarles el poder político. En ese sentido, el LGTK va más allá del indianismo tradicional o del catarismo tradicional. Se plantea, hay que tomar el poder político. El segundo gran aporte del ejército guerrillero Tupac Katari de los años 80 y 90 es la reivindicación y la comprensión de la identidad nacional indígena aymara quechua, enfrentándose con todas las lecturas de entonces dentro de la derecha y la izquierda de los años 80, que decían no son indígenas, son solo campesinos, o es solo cultura, son etnias. El EGTK planteó con firmeza y solidez y argumento, son naciones, somos naciones indígenas. Y en tanto naciones, con historia propia, con cultura propia, con estructuras organizativas, políticas propias, tienen el derecho a autogobernarse, a gobernar. No son meramente etnias ni culturas, no es meramente folclore. Lo aymara y lo quechua, que es donde nos movíamos como EGTK, reivindicaba son naciones. Y toda nación tiene derecho a tener poder político. Y toda nación tiene derecho a autogobernarse, sin tutelaje de nadie. El tercer gran aporte del EGTK fue ver a la comunidad como el núcleo revolucionario.
no tenía una visión campesinista del mundo aymara y quechua, sino instauró una lectura comunitarista del mundo aymara quechua. Y vio en la comunidad una fuerza revolucionaria, una fuerza productiva de la revolución y una fuerza productiva de una otra forma de organizar la economía a nivel nacional, continental y mundial, la comunidad, la forma comunal. El cuarto aporte del ejército guerrillero Tupac Katari fue el de plantearse la necesidad de ir más allá del horizonte nacionalista, del nacionalismo del MNR, y más allá del horizonte estatalista de ciertos sectores de la izquierda que trabajaba durante décadas dentro del movimiento obrero. Y se planteaba la propiedad social de los medios de producción. Así como en la comunidad hay la propiedad comunal de la tierra y las formas comunales del trabajo, nos planteábamos que había que construir en el mundo obrero, minero, fabril, formas de propiedad social de las empresas, no meramente de propiedad estatal, que era un paso necesario, pero que no era suficiente, que había que dar el paso a formas de propiedad social gestionadas y autogestionadas directamente por los trabajadores. El quinto aporte del EGTK fue plantearse que había que hacer la lucha política, la lucha cultural y la lucha armada desde los centros de trabajo y vida. No había que sacar a los hermanos para llevarlos a otro lado a formarse política o militarmente, sino que tenía que ser dentro de la comunidad, dentro de cada ayllu, dentro de cada sindicato, dentro de cada barrio, donde los hermanos comprometidos tenían que impulsar el levantamiento del barrio, el levantamiento de la comunidad, el levantamiento del sindicato obrero. El sexto aporte que hizo el EGTK fue la necesidad de alianzas y fusiones de indígenas con lo popular boliviano. Si bien lo indígena iba a comenzar a convertirse en la principal fuerza de la transformación social, no era suficiente. Lo aymara, lo quechua, lo guaraní no era suficiente. Necesitaba unirse, vincularse, fusionarse con lo popular urbano, con la bolivianidad urbana, que también era humilde, que también es trabajadora, que también era sacrificada, que también era discriminada y humillada, y juntos, fuerzas indígenas, más fuerzas obreras, más fuerzas urbanas populares, a hacer un gran bloque de transformación social revolucionaria. Por eso, y el séptimo aporte que nos diferenciaba de otras organizaciones guerrilleras que surgieron en el continente, es que de darse la lucha armada, esta tenía que darse desde las propias comunidades, desde los propios centros laborales. Por todo ello, la mayor parte de la actividad política del EGTK fue en comunidades y sindicatos agrarios, aymaras, fundamentalmente en La Paz. Quechuas, como explicaba el hermano Macario, en Chuquisaca, Norte Potosí y también el Chapare. Actividad política en centros mineros. Todo el grupo de centros mineros desde Matilde en el norte de La Paz, Milluni, Chojla, pasando por Mina Argentina, Pacuni, Caracoles, pasando por Oruro, Cañadón Antequera, bajando a Potosí, a Consejo Central Sud, que es donde teníamos las células y se trabajaban como células.
Y en menor medida, y quizá esa fue también una de nuestras debilidades, en barrios populares. Fundamentalmente se trabajó en barrios populares de Cochabamba y El Alto. Esto permitió, visto ahora a distancia, que el EGTK fue el proceso de politización, de formación política más grande, más masivo de toda una gran generación de líderes comunales aymaras y quechuas que recuerde la historia de los últimos 100 años. El EGTK fue desarticulado, varios caímos detenidos, y con la detención del hermano Felipe Quispe un año, como 8 o 10 meses después de nuestra detención, el EGTK entró en congeladora y poco a poco se fue extinguiendo, pero los militantes no. Los militantes, que aún quedaban cientos de militantes del EGTK en distintos lugares, se replegaron a sus comunidades, a sus centros laborales o a sus barrios. ¿Cuál es la relación del EGTK y de esta historia que estamos relatando y que el libro, el primer tomo fundamentalmente es fascinante para entender esta parte? También están otros libros. El libro que mencionaba el compañero Macario, el que escribió Jimmy Turri, La guerrilla aymara, que fue el primer libro, el único que salió en los años 80, al calor, con sus limitaciones, como todo libro tiene sus limitaciones. ¿Cuál es la relación de este proceso con el proceso de cambio que luego estalló 10 años, 15 años después? En 1992, la mayor parte de la conducción nacional del EGTK fue detenida, torturada y encarcelada. Entre 1995 y 96, el EGTK se disolvió y sus militantes mantuvieron una coordinación de acción desde sus comunidades, barrios y centros laborales. Gran parte de ellos, ya más jóvenes, tuvieron un gran papel de conducción desde los sindicatos agrarios en los levantamientos indígenas populares del año 2000 en el Altiplano, 2001 en el Altiplano y 2003 en el Altiplano, en el Cochabamba y el Chapare. También, por supuesto, Oruro y Potosí. Pero gran parte de los militantes formados por el EGTK, forjados en la escuela del EGTK en los años 88, 90, 91, 92, 10 años después serán ejecutivos provinciales, ejecutivos cantonales, ejecutivos de sindicato, y muchos de esos jóvenes que los entrenábamos ahí en la cordillera, donde nos íbamos a congelar 15 días en medio de la nieve, luego estuvieron dirigiendo el cuartel indígena de Calachaca. Veo aquí varios compañeros que estuvieron ahí. Participaron en la derrota del gobierno de Goni y de Mesa, en la lucha por la nacionalización del gas y en la instauración del primer gobierno indígena de Bolivia con el compañero hermano Evo Morales en el año 2006. Luego varios ex militantes del EGTK formaron parte de la Asamblea Constituyente y algunos llegaron a ser diputados, ministros, viceministros. Recuerdo al compañero Eugenio Rojas, que llegó a ser presidente de la Cámara de Senadores durante una gestión. Por supuesto, él, como muchos otros, militaron y fueron forjados en los fuegos del ejército guerrillero Tupac Katari. ¿Cuáles son los resultados de esta experiencia del EGTK? De los 7 puntos que mencioné como aportes, el primero, la lucha por el poder político, fue correcto, fue certero. El año 2006, ya no mediante lucha armada,
aunque precedido de sublevaciones y de levantamientos, se llega al poder político. Fue correcta. La segunda, identidad nacional aymara, también fue correcta. Hoy no cabe duda que este proceso de cambio que se inició el año 2006 tiene como núcleo fundamental de su fuerza motriz el movimiento indígena originario campesino. Es el núcleo del Estado, es el núcleo de su liderazgo y es el núcleo de su fuerza política electoral. El tercero, la comunidad como núcleo revolucionario, también fue correcta. La hipótesis, la propuesta que hizo el EGTK. Con una salvedad. En el EGTK no solamente habíamos propuesto que la comunidad era la fuerza revolucionaria de la historia, junto con el movimiento obrero, sino que además pensábamos, y seguimos pensando, que la comunidad puede ser una forma de organización de la economía a escala macro. Eso no lo hemos podido lograr. Y sin duda, en lo personal, es una frustración. Nos ha costado, nos cuesta pasar de la forma económica de la comunidad a nivel regional, a nivel provincial, a nivel departamental, a nivel nacional. Un ayllu de ayllus a nivel económico. No lo hemos podido. El proceso de cambio no pudo llegar ahí. No es una hipótesis falsa, sino que es una hipótesis que aún todavía falta por cumplir. La otra propuesta que hizo el EGTK fue el de organizar la lucha por centros de trabajo. Funcionó exitosamente. Si uno echa recuento de los levantamientos del 2000, del 2001, del 2003, del 2005, en todo Bolivia, el núcleo y de la estructura de poder del proceso de cambio, el núcleo es las estructuras sindicales, las estructuras gremiales, las estructuras comunales, las estructuras por centro de vida y de trabajo, tanto en la resistencia contra la represión, tanto en la resistencia contra el golpe, tanto en la resistencia contra el gobierno de Goni, tanto en el hecho político como en el hecho electoral. Funcionó esa hipótesis. La hipótesis de un levantamiento armado desde las comunidades. Lo propusimos el año 92. No funcionó el 92. Nos adelantamos 10 años, 8 años. Todo lo que habíamos propuesto el año 92, claro, con cosas mucho más ricas y potentes, porque la realidad siempre es más poderosa que cualquier reflexión y teoría, el año 2000 estalló. Y estalló, por supuesto, de las comunidades. Y el momento cumbre de esta forma de lucha armada de ayllus, sin duda lo constituye esa inigualable experiencia del cuartel indígena de Calachaca. Un cuartel de ayllus, de comunidades, de 5.000 personas que se rotaban durante días y días allá en la provincia de Masuyos, en la entrada a la ciudad de Achacache. Eso habíamos imaginado como EGTK, más o menos eso. Pues funcionó. Por estas cosas, el EGTK fue una de las principales corrientes que divisó, que propuso, que impulsó el protagonismo político del movimiento indígena campesino, de la necesidad histórica de un gobierno de indígenas y de un Estado boliviano indianizado. Esta hipótesis del EGTK con el tiempo se consolidó.
Pero en otros componentes, como explicaba en el caso de la expansión de la comunidad, aún no se ha cumplido o no se ha revelado o ha ido por caminos paralelos y diferentes. He mencionado el tema de la dificultad que tenemos para irradiar la comunidad a un nivel ya regional, macro, no únicamente a nivel del sindicato agrario. Tampoco pudimos avanzar con experiencias, hermano Macario, de propiedad de los medios de producción más allá del Estado, en términos de la gestión del movimiento obrero. Propiedad del Estado mejor que propiedad privada, pero propiedad social mejor que propiedad del Estado. Este también es una deuda pendiente, un horizonte que no logramos todavía concretizar. Y el tercero, el EGTK comprendió como nadie la fuerza renaciente de la identidad nacional aymara, lo que ha dado lugar al actual Estado plurinacional. Pero creíamos que esto iba a darse mediante una autodeterminación nacional aymara, una autodeterminación nacional quechua, y ambas asociadas de manera confederada a un gobierno obrero y popular boliviano. Así nos habíamos imaginado en el EGTK en los años 90 cómo podía darse la emancipación indígena. La historia ha transitado por un camino paralelo y extraordinario en enseñanzas. Aymaras y quechuas han apostado, por ahora, no por un gobierno solo para aymaras, no un gobierno solo para quechuas, sino aymarizar y quechuizar a todo Bolivia, es decir, indianizar a Bolivia entera. Ese es el Estado plurinacional que estamos viviendo. De cierta manera, el movimiento indígena se ha propuesto un nuevo tipo de mestizaje boliviano. Pero ahora, el núcleo del mestizaje ya no es el de la clase media, castellano hablante, blancoide, sino el núcleo del mestizaje de Bolivia en torno a lo aymara, a lo quechua, a la indianización de todos los bolivianos. Es una gran propuesta de plurinacionalidad, de gran repercusión y enseñanza histórica para el continente, para Perú, para Guatemala, para Ecuador, incluso para México, allá donde hay un fuerte y vigoroso movimiento indígena, pero también a otros pueblos colonizados en el mundo entero. Como ven, el ejército guerrillero Tupac Katari forma parte privilegiada de las luchas populares del país. Algunos de sus aportes lograron consolidarse. Otros fallaron y otros aguardan su realización y con seguridad forman parte de los horizontes de lucha de nuevas generaciones de obreros, de indígenas, de aymaras y de quechuas, de vecinos y estudiantes que se han propuesto dar pasos más profundos que los que dimos nosotros en la construcción del poder indígena, obrero y popular, tanto en la política como en la economía. Muchísimas gracias. Gracias a Álvaro García Linera por darnos a conocer la sustancia sociológica, ideológica y organizativa que contiene el libro. Es a la vez una invitación para que todos tengamos la posibilidad de adquirirlo y llevarlo, leerlo, comprenderlo y hacer conocer esas ideas. En ese mismo sentido, voy a invitar a la doctora que ha sido autora de este libro, Ichazu Arias, que puede hacer entrega de este libro a la Federación de Mineros para demostrar su agradecimiento por esta acogida en tan
en este lugar tan representativo y para también permitir que los compañeros mineros accedan a esta bibliografía y aumenten su conocimiento acerca de estas luchas. Bien, muy buenas noches a todos los presentes y agradecer a la doctora, que es la autora, compañero Macario, compañero Álvaro García, compañero que ha hecho el comentario, más bien nosotros como Federación de Mineros, agradecer por el gran gesto que nos hacen la entrega del libro, que esto estará en los archivos sindicales de la Federación de Mineros, que tenemos ahí una historia que es grande, que es lo que ha pasado en el pasado con los ex dirigentes mineros, los que han sido confinados en las épocas de las dictaduras. Y nosotros también queremos siempre agradecer a todos los presentes y también a los jóvenes. Yo creo que este libro va a servir para muchos jóvenes estudiantes de las universidades, porque aquí está la historia del pasado y el presente también habría que escribirlo, ¿no? Porque hay necesidad, mucha gente joven no conoce la historia todavía y es por eso que nosotros como archivo sindical tenemos mucha documentación. Y agradecer, doctora, compañero Macario, compañeros, agradecer por el gran gesto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Damos por concluido esta presentación del libro. Gracias al compañero Vladimir Avisa, secretario de Hacienda de la Federación de Mineros, por permitirnos estar en este lugar histórico. Gracias nuevamente.